Bueno muchachos, en este video vamos a hablar de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es básicamente una ley que relaciona los siguientes conceptos: resistencia, voltaje y corriente. Ok, ¿qué es la resistencia? Imaginemos que tenemos un cable y este cable microscópicamente está hecho por átomos. Pero quienes conducen la electricidad son cargas. En particular son partículas cargadas que se llaman electrones. Y estos electrones tienen una cierta velocidad con la que atraviesan este material. ¿Qué es lo que pasa? Que este electrón va a ir chocando con esta impureza o este desorden, y eso va a afectar su velocidad promedio, ¿cierto? Entonces, por mucho que venga con mucha energía, esto no va a pasar libremente por acá. Y eso es lo que se conoce como la resistencia que pone el material al paso de los electrones. En general hay dos cosas que determinan la resistencia. Una es la impureza, es decir, si aquí tengo por ejemplo solamente átomos de carbono o de cobre, y de repente pongo un átomo de nitrógeno, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de átomo que desordene esta cosa un poco. Y otra es justamente el desorden. Ahora, la resistencia se mide en ohms, justo como la ley de Ohm. Se mide en ohms, y en general nos vamos a encontrar con 10 ohm. Este es el símbolo para ohm. Esta es la letra omega del abecedario griego, omega mayúscula. En general 10 kilo ohm, 10 ohm, perdón, y también podemos encontrarnos con kilo ohm, que son 1000 ohms. Esto es la resistencia, y en general la representamos con la letra R. Voltaje. Primero corriente. Corriente vendría a ser, si de nuevo nos imaginamos el cable, imaginemos que tenemos un área imaginaria que atraviesa el cable perpendicularmente, es decir, si el cable va así, lo atraviesa así, perpendicularmente, y esta es lo que se conoce como un área transversal. Y la pregunta que se hace a la gente es: ok, un electrón, ¿cuántos electrones por segundo atraviesan esta área? Si van para acá, ¿cuántos? Entonces sería la corriente que representamos por la letra I, serían electrones, número de electrones por segundo. Ahora, el electrón tiene una carga eléctrica que es de 1,67 coulomb. Coulomb es la unidad de carga eléctrica. Y entonces la intensidad de corriente serían coulomb por segundo. ¿Cuántos coulomb de carga pasan por segundo? Es un poco complejo entender esto cuando uno no sabe electrostática, pero la idea es que cuántos electrones están pasando por segundo, esa idea es suficiente. Y la unidad de medida de la corriente es el ampere. Y se escribe como A. También muchas veces encontramos la unidad mA, que sería miliampere. O sea, un ampere dividido en 1000. Y 1000 miliamperes son 1 ampere. Si imaginamos la corriente como un río, la electricidad como un río, perdón, la corriente sería el caudal del río. ¿Cuánta agua pasa por segundo? ¿Cuánta carga en este caso? Pero en el caso del río sería agua. Y la resistencia sería cuántas piedras hay en el río, cuánto se le dificulta al agua moverse por el río.
Y por último, el voltaje sería como qué tan alto es la caída de agua, cuál es el desnivel que tiene el río. Por ejemplo, si el desnivel es muy alto, entonces el agua va a caer con más fuerza, viene con más energía. Pero si viene poca agua, es decir, la corriente es poca, entonces el río no nos va a llevar. De la misma manera, si es que la corriente es poca, no nos vamos a electrocutar, aunque el voltaje sea muy alto. Siempre, para que haya flujo de corriente, tiene que haber voltaje. ¿Qué pasa si no tenemos desnivel, tenemos todo el mismo voltaje? O tenemos un cerro que está plano, ¿cierto? O no un cerro, sino que un valle que está plano. Entonces ahí el agua no corre, porque el agua necesita una diferencia de altura. Igualmente la electricidad necesita una diferencia de voltaje para caer, para avanzar, para que haya corriente. La unidad de medida del voltaje es el volt, que se designa por la letra B. Y también comúnmente uno encuentra la MV o microvolt, milivolt o microvolt. Microvolt es todavía más chico que milivolt. En general esta no la vamos a usar mucho, pero volts y milivolts es común. Bien, para seguir entendiendo los conceptos básicos para seguir entendiendo la ley de Ohm, ahora necesitamos relacionar estas tres variables: resistencia, voltaje y el ampere. Y para eso, una persona llamada Ohm descubrió que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, y la constante proporcionalidad es el voltaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mayor resistencia, entonces menor corriente. Por ejemplo, en el enchufe de la casa tenemos 220 volts de salida. ¿Cuánta corriente pasa por el cuerpo humano si es que el cuerpo humano tiene una resistencia de 500 ohm? Bueno, hacemos la división y nos queda 220 volt dividido en 500 ohm. Esto es aproximadamente 0,5 volts partido en ohm, o 0,5 amperes. Aproximadamente se considera peligroso si nos pasan por el cuerpo más de 0,1 amperes. Por lo tanto, en la casa nos podríamos electrocutar, y sería muy peligroso. De hecho, quizás más de alguno de ustedes se ha metido los dedos en el enchufe y se han dado cuenta que no es una muy buena idea. Esta es la parte un poco más teórica, que sin duda es importante para entender los conceptos de qué está pasando físicamente en los circuitos. Pero en la parte práctica queremos ver cómo se ven estas cosas, qué es una resistencia, qué es un voltaje, qué es una corriente. Y para eso quiero mostrarles esta cajita de acá. Aquí tengo estas cosas que se llaman resistencias, que tienen barritas de colores, y así podemos identificar cuánto es su ohmaje, ¿cierto? Cuánto ohm le imponen al circuito. Estos de acá son LEDs, que también pueden ser considerados como resistencia. También pueden ser considerados como resistencia, pero además emiten luz. Esa es la diferencia con esto. Aquí tenemos botones que lo que hacen es dividir el circuito de tal manera de que
como les explicaba acá, cuando esto está así, cuando lo tengo suelto, el botón, entonces estas patitas están desconectadas. Pero y cuando lo tengo así, entonces todo está plano. Pero cuando aprieto el botón, entonces se genera una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, digo. Y eso hace que empiece a fluir corriente a través del circuito. Ahora, ¿cómo se ve un circuito más o menos? Vamos a hacer un diagrama acá. Generalmente tenemos una fuente de poder donde el palito grande es más y el palito chico es menos. Esa fuente de poder normalmente va a una resistencia. Y esto sería la fuente de poder. Esto sería un cable. ¿Cómo dibujamos por ejemplo, un botón o un switch? Sería, ponemos una resistencia. Y aquí tendríamos que poner una puertita así. Y así. Esto acá lo tendríamos que borrar. Entonces la resistencia se pone en esta línea en zigzag y el switch se pone así, que está abierto. Y cuando está cerrado es que esta patita se junta con esta. Y esta línea no va porque ya no están conectados. Entonces esa es la única forma de conectarlo, es cerrando esta patita. Y ahí se cierra el circuito y circula corriente a través de esta resistencia. ¿Qué pasa si tengo algo así? Donde tengo la fuente de poder de más a menos, pero no tengo ninguna resistencia, no tengo nada. Veamos qué nos dice la ley de Ohm. V igual a I por R. Si el voltaje es constante y la resistencia en esta cosa, el cable en general se considera como ideal, por lo tanto tiene una resistencia 0, aunque en realidad no es 0, sino que es muy chica. Si R va a 0, ¿cuánto tiene que ser I? Para que V sea constante, entonces V es igual a I por 0, pero I por 0 es 0. Por lo tanto, no va a quedar constante. Entonces, la única forma de que esto sea constante es que I se vaya a infinito. Si es que la corriente es infinita, entonces se mantiene constante esto. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cortocircuito, y salen chispas, y se queman las baterías, y se pone fea la cosa. Hasta se puede incendiar, así que hay que tener cuidado con esas cosas. No hay que hacer cortocircuito, siempre hay que poner una resistencia, aunque sea un LED entre medio. Eso es la parte teórica de circuito. En el próximo video vamos a hablar de la parte más práctica, donde vamos a armar circuitos propiamente tal y saber cómo funciona, cómo medir las cosas y todo. Así que eso, ahí nos vemos.